muy contentos de estar aquí ya en nuestra cuarta clase de la Academia Bíblica. Está siendo un tiempo muy provechoso, muy lindo, muy productivo, espiritualmente, académicamente, personalmente, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Los hermanos van a estar añadiéndose en la medida que pues, se vayan despertando, ¿no? Despertando, van llegando. La semana pasada creíamos que íbamos a tener un grupo chiquito, pero vino una gran cantidad de hermanos. Así que esperamos hoy tener también esa cantidad de estudiantes. Vamos a tener un tiempo de oración para iniciar esta mañana. Padre, gracias por tu ayuda, Señor, por tu voluntad, gracias por la sabiduría. Gracias, Señor, por tu fidelidad en esta mañana. Gracias porque nos permites estar aquí para seguir aprendiendo de tu palabra, especialmente en las parábolas, Señor. Gracias, Señor, por ese aprendizaje que tú aportas diariamente a nuestras vidas. Gracias por ese acercamiento al texto bíblico. Gracias por los hermanos que están aquí ya conectados, Señor, en Zoom y también por los que están en el salón. Gracias por los hermanos que vienen en camino, que este pueda ser un tiempo bastante, Señor, productivo de enriquecimiento, Señor, que podamos no solamente escuchar tu palabra, sino que también la podamos interiorizar y practicar. Dale la iluminación, Señor, la guía necesaria a la pastora Olga, Señor, en este tema tan interesante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy el tema, estamos con las parábolas de Jesús y el tema en particular de hoy es la parábola El Tesoro y la Perla. ¿No? La parábola del tesoro y la perla. Si la han escuchado, si la han leído en algún momento, pequeña, pero con un gran significado, con una gran profundidad. La pastora Olga, ustedes ya la conocen, es ella y el pastor Nelson son los pastores principales de nuestra congregación Capilla del Valle de Colombia, pero ya 3 años aquí en Cevisur y en Capilla del Valle, haciendo la misión que Dios les ha puesto. Es abogada, tiene estudios en terapia, ¿verdad? Sí, también, teología, así que bueno, hay todo un reportaje que va a adelante. Sí, muy bien, ahora vamos a escucharla y vamos a aprender también de ella. Que Dios le bendiga. Nosotros le recibimos con un fuerte aplauso en esta noche. Bueno, los madrugadores, en honor a los madrugadores teníamos a las 7:15 me estaban escribiendo por acá en radio, en honor a los que se esfuerzan un poquito y llegan. Bueno, qué lindo que vamos a hablar hoy acerca de el tesoro y la pérdida, ¿no? Son dos parábolas acerca del valor supremo del reino de Dios. Y vamos a estar mirando, bueno, ese es el título, el tesoro, el valor supremo del reino de Dios. Y el texto base que vamos a tener para hoy es Mateo capítulo 13, versículo 14 al... Mateo 13, versículos 44 y 46. Muy bien. Y dice entonces, además del reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido. Y subrayé lo de tesoro escondido porque básicamente estas dos parábolas se enfocan en eso, tesoros escondidos, en un campo, dice el primero, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, ¿no? Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y después dice el versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esto está en Mateo capítulo 13, versículo 44. Esta versión es de la Reina Valera, pero la versión de la TCB, me gusta también compararla, dice, parábola del tesoro escondido. Jesús siguió enseñando una parábola más. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. Buenos días, gracias. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está el tesoro escondido.
Esa es la parábola del tesoro escondido. La segunda parte dice la parábola de la perla, el 45 dice, una vez más Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un comerciante, dice la TCB. Otro es un mercader que busca perlas de buena calidad. ¿Y cuál? Porque el otro decía buen precio. Y cuando encontró una perla de mucho valor, se fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué elementos encontramos parecidos acá? ¿No? Ambos nos enseña Jesús, ambos son sobre el reino de los cielos y está haciendo una comparación cómo es el reino de los cielos. Habla acá de un tesoro escondido y acá habla de un comerciante que busca, que está buscando, o sea que no está ahí no está para todo el mundo, hay que buscarlo, hay que escudriñar para encontrarlo y que busca perlas de buena calidad, acá dice escondido en un campo. Y dice, y cuando la encontró, y aquí dice, y cuando la descubre, o sea, es un evento que sucede, ¿no? Una perla de mucho valor. Y si cuando la descubre, se fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dice, acá la diferencia es, y lleno de alegría, vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está el tesoro escondido. Ambos dieron todo lo que tenían para comprarla. Importante, ¿no? Esos son los elementos que vamos a estar mirando hoy. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio de hoy? El primero es entender el valor incomparable del reino. Muy importante, el valor incomparable del reino, ¿no? Ese es el primero. El segundo objetivo es analizar las actitudes del hombre, del campo y del comerciante o mercader. Ese es el segundo objetivo. El tercer objetivo es reflexionar sobre el costo y la entrega total para recibir el reino. El costo y la entrega total. Buenos días. Y el cuarto es aplicar estas verdades a nuestra vida diaria. 4 objetivos. Si salimos con esos 4 objetivos de aquí hoy, hemos cumplido el objetivo, ¿no? El objetivo que teníamos. Entender el valor de qué? Del reino de Dios, pero hay una palabra muy importante, es incomparable. No hay nada que se pueda comparar al reino de Dios. Después analizar cómo actúa el hombre del campo y cómo actúa el comerciante. Lo tercero es reflexionar sobre el costo. ¿Nos cuesta? O sea, Jesús murió por nosotros, pero ¿hay una entrega total o no? Y la cuarta es cómo la podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál era el contexto? Buenos días, Dios les bendiga. Jesús estaba enseñando parábolas sobre el reino de Dios, ¿cierto? Y en Mateo 13, en el libro que leímos en Mateo 13 se presentan estas dos parábolas para explicar qué? El reino de Dios. ¿Están poniendo cuidado? ¿Sí? Estas dos parábolas son para explicar qué? El reino de Dios. Exacto, vimos los 4 objetivos. Y acuérdense que también en las parábolas que usaba Jesús también habló del sembrador y la cizaña, habló de la semilla de mostaza también, habló de la levadura, habló de varias parábolas para explicar acerca del reino de Dios. Pero nos encontramos con estas dos joyas muy poderosas que son el tesoro escondido y la perla de gran valor. Son dos parábolas muy importantes. ¿Cuáles son? Tesoro escondido y la perla de gran valor, gran precio. Así que vamos a empezar con la parábola del tesoro escondido, que está en el versículo 44. Miren, un hombre encuentra ¿qué dice acá? Lo tengo en rojo, tesoro oculto. O sea, ustedes chicos se imaginen un cofre, porque estaba oculto, ¿no? En un tesoro oculto. Casi siempre nosotras las mujeres tenemos un contenito donde ponemos las cosas, pero cierto que no lo dejamos en la puerta de la casa, o sí, para que pasen alguien que no conocemos se lo lleve, no. Y ustedes, por ejemplo, logran un ahorro, tienen una herencia, digamos que tienen una herencia, que les dejaron $5,000. ¿Ustedes lo dejan encima de la mesa de la calle y se van? No, es un tesoro, pues
Para algunos 5.000 es todo, para otros no es nada, pero para algunos es todo lo que puedan tener, ¿cierto? Y para unos sus pertenencias, sus amiguitos que ha conseguido, que ha heredado, que ha comprado, que le han regalado, o también para nosotros las mujeres, si te dejan quedas sola en la vida, por ejemplo, mi abuelita quedó viuda muy joven y el gobierno, porque mi abuelito trabajaba en el ejército y él murió en servicio, le dio una herencia muy grande, le dio una compensación en un cheque. Y mi abuelita en esa época no sabía, ella era una mujer que estuvo en su casa criando a sus hijos, no sabía, y fue y le entregó el cheque. Esa es una historia verídica la que les estoy contando. Fue y le entregó el cheque a su hermana mayor para que ella le guardara el cheque, mientras mi abuelita iba y descubría dónde comprar una casa o un terreno para construir su casa. Buenos días. Con tan mala fortuna que el esposo de la hermana de mi abuelita no era una muy buena persona y usó el dinero de mi abuelita, se compró su terreno, se compró su casa y sus hijos estudiaron en las mejores universidades, mientras que mis papás tuvieron como, cuando la abuelita fue a decirle, ahora sí ya tengo el lote, denme el cheque, me dijo, ¿cuál cheque? Eso pasó de la vida real y mi abuelita casi se enloquece. Los hijos tuvieron que devolverse a vivir donde unas tías que vivían en el campo y la abuelita empezó a trabajar toda su vida para sacar a sus hijos adelante y hubo un resentimiento muy grande en la familia porque los hijos de la tía estudiaron en las mejores universidades y mis papás y mis tíos les tocó trabajar en el campo y aprender de la vida y empezar a trabajar desde muy niños porque ella le entregó su tesoro a una persona que aunque ella pensó que podía confiar en ella, no podía confiar. El reino de los cielos se asemeja a eso. Yo no les estoy contando cosas de mi vida privada porque... Pastor, disculpe, aprovechamos de la vida real. He escuchado un caso actual de la vida real. Y en ese caso, la relación, ya desde el punto de vista espiritual, ¿no? La relación entre esos hermanos se acaba, se perdona. ¿Y qué pasa de hoy en adelante en la vida? Cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es Pero diferente. algo similar. No, cada caso es diferente, porque yo no le podía decir a mi abuelita, mira, mi abuelita murió con Alzheimer y repetía la historia. Y nos la contaba de generación en generación. Los primos se hablaron y ellos decían que no era cierto, y era una historia. Los primos se hablaron, pero las hermanas creo que se vinieron a hablar de viejitas ya visitándose. Fue muy difícil porque unos negaban y otros, o sea, te digo que cada historia es diferente, pero pues Dios puede hacer cosas. Yo les conté la historia para hablarles de que si ustedes tienen un tesoro, no se lo van a entregar a cualquiera, no lo van a dejar. Y ese tesoro tampoco lo van a encontrar así como cualquier cosa. Ese tesoro es un tesoro muy preciado y está escondido. Si ustedes valoran algo, lo guardan, ¿cierto? Lo guardan. Por ejemplo, a ustedes desayunan y se preparan un bolón y tienen que salir y no se lo comieron, lo guardan en un lado para comérselo después, ¿cierto? Si llega alguien y se lo come usted, ¿pero por qué se comió mi desayuno? Digo, el tesoro, lo que es precioso, usted no lo deja expuesto a que todo el mundo lo trate mal, ¿no? Lo use, ¿sí? Lo robe. Un tesoro escondido en un campo y dice que él lo esconde de nuevo, lo guarda y luego va y vende todo lo que tiene para el campo. O sea que el hombre se encuentra ese tesoro oculto en el campo, lo esconde de nuevo, pero ese tesoro no fue buscado. Él no fue a buscar tesoro, ni fue ir a buscar el tesoro, no. El tesoro fue descubierto por sorpresa. Pero hay aquí una clave muy importante y es que él va con alegría, porque lo encontró. El hombre actúa con gozo. No fue buscado, fue descubierto por sorpresa y actúa con gozo. Y la reacción es radical y total. Lo vende todo. Lo vende todo, pero algo muy importante es el gozo con el que actúa. Así que esta expresión de el reino de los cielos, que viene principalmente a un territorio, ¿no? Viene del griego basileia, la palabra, que quiere decir un dominio, una soberanía. El reino de los cielos. Y eso es muy importante. Vamos imagínenos, ¿qué se imaginan cuando hablan del reino de los cielos? Pero ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es el reino de los cielos?
En nosotros mismos. Una forma de vida. En nosotros mismos del reino de los cielos. El reino de los cielos está en nosotros. Donde reina la justicia, donde reina el amor, donde la sanidad es Pero es un lugar, es un territorio. es un lugar. Es un espacio, un lugar. Es un lugar. ¿Dónde está el lugar? El reino de los cielos. ¿La iglesia está el reino de los cielos? ¿Su casa está el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Ah? En nuestro accionar diario. Mira, actualmente hay un gobierno acá, ¿cierto? Sí. La casa del presidente está, ¿cómo se llama la casa del presidente? El palacio de... Ok, ya me lo aprendí. ¿Ese es el gobierno? No, esa es la casa. Esa es la casa. El gobierno está sobre todo Ecuador, ¿cierto? Sí. Sobre todas las provincias, ¿cierto? Sí. Y ese gobierno se descentraliza entre los las provincias, el Chincha, pero después va bajando, ¿cierto? A las municipalidades, va llegando, o sea, hasta llegar a aquí en Cachapampa, hay un alcalde, No, es el humillado, el cantón, bueno, un jefe político va bajando. Pero el gobierno es todo, es el gobierno de ese presidente que es el partido que está gobernando, que fue elegido electamente, democráticamente. El reino de Dios para entenderlos, se refiere principalmente a un gobierno, no se refiere a un territorio, sino a un gobierno. No sé si el reino de los cielos es un gobierno, es un dominio, es una soberanía, ¿sí? Es el reinado activo de Dios en la vida suya, en la vida del creyente y en su historia humana. Por eso cuando usted entrega su vida a Dios, le está diciendo a ese gobierno, a ese dominio, que venga a usted y a todo lo que usted representa, ¿cierto? ¿Y queda claro? Es un gobierno, es un poder, es una soberanía. Cuando usted no le ha dado, no ha aceptado Jesús en su corazón, o lo acepta pero no le da gobierno sobre su vida, entonces hay otro gobierno que está dominando. ¿Cuál es el gobierno que está dominando en su vida? El reino de los cielos es un gobierno, es una soberanía, es un dominio, es un poder, es alguien que es más fuerte que usted, ¿sí? Y Jesús enseña que ese reino tiene un valor supremo. ¿Un valor cómo? Supremo. O sea, está por encima, aún del presidente de este lugar, está por encima, es un poder espiritual. Y es un poder tan grande que conoce su mente, su corazón, sus pensamientos. Así que el reino de los cielos tiene un valor supremo, pero esta mañana quiero decirle que usted no fue el que encontró. Usted no fue el que fue a buscarlo, sino que él fue el que lo buscó a usted. Lo hizo de tal manera como si usted pensara, ay, no, yo voy a buscar a Dios. Más. Ese pensamiento, todo lo que sucedió alrededor de su vida y todo lo que está sucediendo, lo ha hecho él, el gobernador supremo, ¿no? Nuestro Padre Celestial, para que usted lo encuentre. Ajá. Entonces, este tesoro oculto, él no lo estaba buscando, el tesoro yo no lo estaba buscando, pero fue descubierto por él. Qué importante es esto, porque cuando el gobierno del reino de Dios llega a su mente, a su corazón, a su espíritu, tiene que cambiar por completamente la escala de valores en su vida. Y hay gente que le dice que es fanático, pero es que es un gobierno que tiene que cambiar la escala de su vida. Entonces, yo ya no puedo seguir emborrachándome. Yo ya no puedo seguir maldiciendo, porque eso me está gobernando, es más fuerte que yo. Y si yo lo hago, mi jefe supremo, te va a doler. El Espíritu Santo se contrista, ¿sí? Ya no voy a estar correspondiendo a los principios de ese reino donde estoy viviendo. Cuando el reino de Dios llega a su vida, ese gobierno, ese dominio, entonces usted dice, mi vida tiene que cambiar. Y su vida, ¿cómo cambia? Con la escala de valores. Mi escala de valores antes era hacer plata, hacer dinero, tengo que hacer. No.
usted está en un tiempo muy temporal acá, pero realmente usted sí va a ir a la presencia de Dios por la eternidad. Y nunca adoró a Dios, nunca buscó a Dios, nunca reconoció al jefe supremo, al gobernador supremo. Usted no se está dejando gobernar por él. Y cuando usted realmente lo encuentra, le va a dar una alegría tan grande, le va a dar una alegría muy grande, y vamos a hablar más adelante de eso. Vamos a seguir hablando del tesoro, tesauros, que viene del griego, ¿no? De depósito de riqueza. ¿Qué es ese tesoro, no? Donde resulta que antes, cuando estaba en la parábola, en los tiempos de Jesús, no existían los bancos, ¿no? Como tampoco existían los depósitos. Hoy día existen lugares, por ejemplo, en Nueva York existen depósitos donde sobre todo los judíos van y guardan sus joyas y sus dineros y los ponen. Y estaba en el World Trade Center, ¿te recuerdas cuando tumbaron las Torres Gemelas? ¿Qué pasó con todos esos valores? Que desaparecieron. Pero allá habían cajas, habían como cajas de seguridad, y en los bancos hay, ¿no? Donde la gente va y, ¿saben qué? Guárdenme estas joyas acá, unas coronas de oro o joyas. El depósito de esas riquezas, ese cofre de valor, es la palabra de Dios, es ese tesoro. El tesoro es, ese tesoro escondido es el reino de Dios. Es un reino espiritual, pero es superior porque es de gran precio, ¿sí? Entonces, ese tesoro simboliza ¿qué? El valor oculto del reino de Dios. Ustedes no entienden el poder, no lo puedo. Es cuando uno entiende el poder, el valor del reino de Dios, cuando uno lo entiende, la escala de valores en nuestra vida tiene que cambiar. ¿Cierto? Buenos días, Jimenita. Bueno, el valor del reino de Dios. No todos lo perciben, porque este se percibe con ojos espirituales. ¿Con qué ojos se perciben? Con ojos espirituales. Como yo los veo que están todavía con un poquito de sueño, entonces vamos a hacer un ejercicio. El verbo esconder. Yo quiero que escriban la palabra esconder. Primero quiero que escribieran, el término tesoro. Arribita tesoro. Vamos a hacer como una fila. Primero el tesoro. Los que están también ¿cómo se llama? Postún. Pueden ir, por favor, escribiendo tesoro. Y al frente, Esconder. no, tesoro, y al frente de tesoro tienen que escribir valor oculto del reino. Tesoro igual valor oculto del reino. Tesoro, al frente, valor oculto del reino. Que fue lo que acabamos de ver. Que no todos lo perciben a simple vista, ¿cierto? Entonces, ahí en esa que no todos lo perciben a simple vista es, sí, pero porque hay gente que no entiende esto. Hay gente que no logra compartir lo que nosotros se han preguntado es, pero no porque todos, porque resulta que no está para todos. Eso es un tesoro escondido y se le ha revelado a muy pocos. Es un regalo. Es un regalo. Y como tal lo tenemos que vivir como un regalo. Está ahí. Y lo encuentras. Porque Él quiere que tú lo encuentres. ¿No? Pero después viene la fe, que tienes que seguir creyendo y creyendo, y ese es un don, ¿no? Que se da como uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero está ahí y tú no lo buscas, ese está escondido. Tú no vas a buscarlo, lo encuentras por casualidad, ¿no? Lo encuentras, él lo encontró ahí, pero no lo estaba buscando. Esta es esta parábola, ¿no? Pero cuando lo encuentras, ahora viene. Bueno, ahora la segunda palabra es esconder, la que pongan debajo de tesoro, esconder. Y esa palabra esconder viene del griego cripto. ¿Han escuchado la palabra cripto últimamente? Las criptomonedas, sí, que es lo que está en un momento en furor en la bolsa. La gente compra acciones en criptomonedas, se llama, criptomonedas. ¿Y para qué lo hace? Para mantenerlo ahí, que dice que va a crecer y va a crecer como una especie de oro. Y que ha crecido y ha bajado. Algunos han comprado en unas buenas acciones, otros han perdido. Bueno, cripto es ocultarlo, viene del griego, mantenerlo
fuera de la vista. Y esto quiere decir que aunque el reino de los cielos está presente en el mundo, porque la gente lo puede ver si lo tuviera ojos espirituales, pero está oculto a los ojos de los incrédulos. Es un reino presente, pero los incrédulos no lo pueden entender. Por eso es tan valioso. Pastor, ¿no sería una contradicción si Cristo envía y de hacer discípulos a todo el mundo? Pero tú le das la palabra y el Señor está haciendo, tú vas y les predicas. O sea, Él te busca y se supone que todos van a recibir la palabra. Pero la gente cree, no, yo voy a buscar a Dios cuando yo quiera. O sea, Dios te ha buscado a ti. Ahora tú, si realmente recibiste el reino de Dios, si entendiste el valor del reino de Dios, si realmente lo aceptaste, vas a querer con felicidad dejarlo todo, vender todo lo que tengas y no te importa, pero lo primero es Él, porque tu escala de valores cambia. Entonces, sí, ir por todo el mundo y predicar, pero no todo el mundo lo entiende. Por eso en otros versículos dice, no le echen las perlas a los cerdos, porque hay gente que te desprecia, que te va a despreciar, pero tú ya cumpliste con llevarlo, ¿no? Esa persona ya lo encontró, pero no lo entendió. Entonces, el verbo esconder es que es ocultar, y es que lo que Jesús quería enseñar otra vez es que el reino está presente en el mundo, pero está oculto a los ojos de los incrédulos, porque no lo quieren ver, porque no lo quieren entender. ¿Queda claro? ¿O no te queda muy claro? No tanto. Sí, o sea, mira, el reino está ahí, pero si tú no lo quieres recibir, o sea, tú puedes ver y entender que Jesús está ahí, que tú puedes recibir a Jesús, pero es que eso no es solamente, es un reino, es un poder, hay leyes, hay ejercicios dentro de un gobierno que se cumplen, ¿cierto? Hay actividades, el presidente va muy bárbaro, el gobierno de Dios, tú tienes que dejarlo que more en tu vida, que actúe en tu vida, que te transforme esas áreas de la vida que tú no estás dejando que cambien y que tú nunca les vas a poder cambiar en tus fuerzas, sino solamente el gobierno y el dominio de Dios. O sea, la palabra está ahí y la palabra hay personas que dicen, ah, sí, yo creo en Dios, pero nunca viven una vida conforme al reino de Dios. Hay otra contradicción para mí, ¿no? Porque he hecho la analogía con el gobierno, un conjunto de normas, leyes que rigen una actividad social. Lo mismo sería el reino de Dios, según su explicación. Pero ahí mismo dice que ustedes por la ley son condenados. Claro, porque es que la ley, en el Antiguo Testamento, la ley era muy difícil de cumplir por ellos. Imagínate, no podían, tenían que ojo por ojo, no podían comer ciertos alimentos, las mujeres en sus días no se podían ni sentar, ni los hombres estar cerca de ellas, eran consideradas inmundas. Si nos hubiéramos seguido por la ley, estábamos condenados porque ningún ser lo puede cumplir, ¿cierto? Pero también dice que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. También dijo, yo no he venido a ver, y también dijo, darle a César lo que es del César. ¿Ah? Entonces, si, por ejemplo, vimos 2 meses, casi 3 de los 10 mandamientos, ¿cierto? Aunque empezamos por la ley, pero el supremo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pero digo, les dejo un nuevo mandamiento, ¿no? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y eso encierra todo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas al otro, no vas a matarlo, no vas a robarlo, ¿cierto? No vas a mentir, porque te respetas, amas a Dios y amas a todos los demás, ¿no? Justamente ahí no estaría invalidando el gobierno al que usted se refería al principio. No, porque tú no puedes ser como una forma de vida, ya no gobierno, sino una forma de vida basada en el amor. Sí. Pero lo que pasa es que donde hay seres humanos y donde hay organizaciones, tienen que haber reglas. Porque no todo el mundo puede dejar el carro en la mitad de la calle y pararse y irse y hacer un trabajo. Tienen que haber reglas, tienen que haber normas. Y el principio fundamental es que si tú amas a Dios sobre todas las cosas, de ahí se desprenden el amor al prójimo y el respeto, ¿no? Y para convivencia tienen que haber unas reglas, ¿no? Ahora, tú no te vas a salvar por la ley, tú te salvas porque Jesús murió en la cruz por tus
pecados y tú reconoces que Jesús murió y es mi Salvador, pero como consecuencia de que reconozco ese gobierno espiritual, voy a dejar todo lo que tengo y es así. O sea, todo lo demás va a venir por añadidura. No les estoy diciendo que tienen que dejar de ir a trabajar, que tienen que dejar de hacer su vida, pero sí tienen que cambiar la escala de valor. Primero es el reino de Dios y lo demás, si lo entiendes así, ¿no? Y el Señor va a bendecir todas las áreas de tu vida. Cuando primero en la escala de valores está mi trabajo, ahí hay un problema. Cuando primero en la escala de valores están mis hijos por encima de Dios, no estoy hablando de la iglesia, sino estoy hablando del reino de Dios en sus vidas. ¿Cómo actúo yo? Guiándome por ese reino. Es soberano, ¿no? Pero obvio que tienen que haber reglas de organización, pero tú no te salvas cumpliendo las reglas. Tú te salvas por fe, pero tienes que cuidar esa salvación. ¿Ahora sí? Entonces, el verbo esconder, está bien, es ocultar. Ahora, dice que gozoso, otra palabra que van a escribir debajo, gozo. Entonces, primero era tesoro, esconder, y después en la fila gozo, que ese ya es un verbo. Gozo es el participio de gozar, está. Y el gozo es el motor de tu entrega. Si tú estás viviendo una vida cristiana sin alegría, no lo estás haciendo con gozo, es porque realmente no has entendido el valor supremo del reino de Dios, porque cuando uno entiende el valor supremo de este gobierno espiritual, lo deja todo, pero lo deja con alegría, como dice acá. El hombre actúa con gozo, es decir, no se lamenta, sino que es una acción suprema, es una acción continua, ¿no? Está gozando. Y además, hay otra cosa, otra palabra debajo de gozo que es vender. Vender. Y se vende en presente. Una acción decidida y completa. El hombre no se lamenta, pero deja todo. Vende todo, deja todo para ir a comprar. Es una acción radical y total. Así que el reino de los cielos es radical y total. Usted no puede estar aquí con un pie aquí y un pie allá porque entonces no hay un gobierno de Dios en su vida. Así que Hebreos, que no está en Hebreos 12:2. Hermana, ¿puedo decir algo? Rita Fernández, sí, claro. Gracias. O sea, el reino de Dios es un gobierno espiritual que vive en nuestra vida realmente. Pero cómo vivimos ese reino, nosotros tenemos que vivir con ese amor, con esa transformación que cada día Dios nos va dando en base a ese arrepentimiento que hemos tenido. Y lo principal es que obedezcamos la voluntad de Dios. Entonces, eso implica vivir el reino de Dios en nuestras vidas, vivir con integridad y servir a los demás. Exacto. El reino de Dios, o sea, no nos está cobrando, no nos está poniendo condiciones, pero cuando el reino de Dios invade nuestra vida, pues nuestra vida tiene que cambiar, porque sabemos que tenemos un gobierno espiritual. Gracias, hermana Rita. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, ustedes no sé si traen sus Biblias, Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, con quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como que si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Exacto. Pero también dice, a ver, ¿quién tiene otra versión diferente a esta? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, y por el gozo lo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que le significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Muy bien. Cristo mismo soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Imagina, yo creo que Jesús decía, ok, yo voy a obedecer, yo me voy a entregar a sí mismo, pero el gozo que me da, que van a ser salvos, que mi pueblo va a ser salvo, que ya no van a tener más que sacrificar esos corderos, esos animales, sino que saben que la salvación será a través del acto que yo hago. Jesús lo hizo con gozo, por el gozo puesto delante de él.
Cristo mismo soportó la cruz. Así que nosotros cuando reconocemos el reino de Dios, es profundo lo que estamos viendo, cuando sabemos que el reino de Dios está en nosotros, con gozo, con alegría, vamos a dejar cosas que ya no necesitamos para vivir en el reino de Dios. Pero no lo tenemos que hacer como que, ay, qué pereza, yo tengo que hacer eso. Yo estaba acostumbrado a hacer los negocios de esta manera, a mi manera escondida, ¿no? En la iglesia una cara, pero en el negocio lo manejas de otra manera doble. Eso el Señor, no, ahí quiere decir que Él no está gobernando tu vida. Porque cuando Él gobierna tu vida, tú ya no quieres hacer eso porque tu escala de valores cambia. Y quieres vivir en rectitud, de acuerdo a la palabra, ¿no? Ya cómo tratas a los empleados, ya cómo tratas cómo actúas en tu trabajo. Si eres un empleado, ya no le vas a robar tiempo ni mercadería, ni cosas a tu jefe, porque el reino de Dios está en ti y cambia tu escala. Y no lo haces con tristeza, ay, me va a tocar portarme bien, lo haces con gozo. Por el gozo, ese gozo supera el costo. No, Cambia el estilo de vida, cambia de Exacto. adentro hacia afuera. Exactamente, exactamente. Entonces, ahora hablando de la parábola, vamos a la parábola de la perla preciosa, es una perla de gran precio. Habla de un mercader experto, o sea, no era cualquiera, un comerciante, no era cualquier mercader, y él estaba buscando perlas preciosas, no estaba cualquier perla, ¿no? Él estaba buscando las perlas, que era una piedra muy preciosa. Y encuentra una sola perla preciosa. Es increíble, es una sola perla preciosa. O sea que no son muchos caminos, ¿no? No es que hay varias perlas por las que yo puedo transitar. Hablando del reino de Dios, es una sola perla, es unicidad, es la única, ¿no? Y este también vende todo lo que tiene, igual que el otro. Vende todo lo que tiene. Este sí estaba buscando, ¿no? Este es el que está buscando. Y está buscando perlas, pero encuentra una sola y vende todo lo que tiene y la compra. Qué lindas parábolas, ¿no? Porque a diferencia del primero, este hombre se estaba buscando activamente. Entonces ahí está el caso de que va buscando, va buscando, va buscando hasta que encuentra la perla preciosa. El anterior no lo estaba buscando, él lo buscó. Y también Jesús habla así del reino de Dios, ¿no? Y reconoce el valor único de la perla. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes... ¿Entendiste? ¿Qué entendiste? Entendí que cuando nos presentan la palabra de Dios tenemos que tener esa hambre por conocer más. Sí, o sea, hay gente que no entiende de perlas. Si yo no entiendo de perlas, no puedo saber qué perlas son estas, ¿no? Yo tengo por ahí un anillo con una esmeralda, y la gente, uy, qué linda esa perla, y yo, así, qué bonita, alguna vez, y yo no sé ni el valor, no sé dónde la encontraron, no sé cómo la tallaron, no sé cómo la pulieron, yo no sé, pero los que saben, que alguna vez estuve en una joyería, me dijeron, uy, ese anillo cuesta, yo en serio, hace años no tengo, ni sabía. No, muchas personas tienen el reino de Dios, pero no saben ni el valor de lo que tienen. Ni lo han valorado. El valor tan grande de tener una perla preciosa es un valor único, único, único. ¿Alguien iba a preguntar algo? Nadie. Ah, bueno. Entonces, es tan único que ese mercader experto dijo, ¿saben qué? Voy a vender todo. Él era mercader. ¿Quiénes de ustedes acá trabajan en comercio? Y ustedes pueden entregar toda su mercancía por una perla, solo sabiendo que era preciosa. Uno no lo hace si no entiende el valor de lo que eso cuesta. Pero cuando deja todo, imagínense todo lo que tiene, no solo la mercancía, su casa, su todo, todo, lo dejó todo por esa perla, todo lo que tiene. A diferencia de este hombre que estaba buscando activamente, reconoce el valor único de la perla. El reino de Dios tiene un valor único. Ustedes no lo pueden comparar con nada, con nadie. Y el trabajo que ustedes hacen en el reino de Dios, como líderes, como servidores, tiene un valor único. Yo quiero que ustedes como que interioricen eso, el valor de lo que yo estoy haciendo en el reino de Dios. Nunca busquen ni el aplauso, ni el agradecimiento, ni nada, sino lo estoy haciendo por Él.
y estoy sembrando en el reino. Y estoy dispuesto a renunciar a todo por ella. Uy, increíble. Renunciar a todo. A títulos. Renunciar a hasta amistades que no me dejan crecer en el reino, ¿no? Hasta relaciones que me están afectando mi relación con Dios y el valor del reino de Dios. Así que el reino de Dios tiene un valor incomparable y esto tendría que quedar acá. El reino de Dios tiene un valor incomparable. ¿Por qué incomparable? Porque no lo puedo comparar con nada. El tesoro que estaba escondido en el campo y la perla representan el reino de Dios. ¿Sí? Eso sí quedó bien clarito y nunca lo vamos a olvidar. Representa el reino de Dios. ¿Qué representa? Su presencia, su justicia, su gobierno, pero todos estos en nuestra vida. ¿Está la presencia de Dios reinando en tu vida? ¿Está la justicia de Dios reinando en tu vida? ¿Está el gobierno de Dios reinando en tu vida? No hay nada que se pueda comparar con ese valor. Nada, nada, nada. Y la entrega debe ser total. Total, total. La entrega es total. Y es necesaria, porque si nosotros no entregamos nuestro corazón totalmente, entonces hay partes que no estamos dejando que Dios la gobierne. Sí, mi hermano. Pastorita, me viene una pregunta. Hemos recibido al Señor, vivimos del reino, y en muchos casos hay personas que ya estando viviendo esa felicidad, digamos así, de reino, se apartan. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Porque permitieron que otros gobiernos entraran a sus vidas y a sus mentes, ¿no? Hay áreas de la vida que no las están dejando que sean gobernadas totalmente por Dios, por la presencia de Dios. Y ahí es donde entra. Porque es activa. Es una decisión total, radical y activa. Y cuando tú eres radical, por ahí pueden entrar. No, nos pueden decir fanáticos y esta parábola, y fue Jesús el que la enseñó, pero fue radical. El mercader vendió todo lo que tenía. Y el otro también fue todo lo que tenía, el hombre que estaba en el campo y encontró el tesoro y vendió todo por eso. Quiere decir que todo lo tenemos que dejar de una manera. O sea, no estoy diciendo que nos vamos a convertir en personas que nos vamos a alejar totalmente del mundo real para vivir en un submundo. No, somos la sal del mundo, ¿no? Ese gobierno tiene que estar en nosotros. Donde estemos, la gente tiene que saber que somos diferentes, porque no somos de este reino. Cuando usted habla, lo que usted habla tiene que ser diferente, porque está gobernado por un Dios que te habla que tienes que ser así justo, bueno, ¿no? Pero obviamente no es fácil porque somos humanos, ¿no? Y podemos tener errores, pero ahí estamos siempre está la sangre de Cristo que nos lava y que nos limpia de todo pecado, ¿no? Siempre lo tenemos a Él para ir hasta sus pies y pedirle perdón por nuestros pecados, pero lo principal es que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él transforma nuestras vidas. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra. Así que no hay nada que se pueda comparar con ese valor. ¿Qué se puede comparar con el valor del reino? A ver. Nada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar, acotando lo que decía, en ese caso la salvación se pierde. Buena pregunta. Bueno, ¿sabes qué? Se supone que la salvación no se debería perder, pero si tú no la cuidas, ¿no? Tienes que cuidarla, tienes que cuidar lo que Dios te dio, porque yo acepto al Señor hoy como mi Salvador en mi corazón, pero no quiero que mi vida, no lo dejo que la transforme, ¿no? Y me alejo y empiezo a pecar. Entonces, no hay nada que no sea limpio que pueda entrar al reino de los cielos, nada. Somos limpios, tenemos abogado para con el Padre, ¿no? Pero sí tenemos que cuidar esa salvación tan grande. Dice Pablo, la tienes que cuidar. El tesoro lo tienes que cuidar. Encuentras el tesoro, dejas todo, te lo doy, pero después vas y lo tiras. No pierdes tu tesoro. Lo vas a perder si no lo cuidas. El tesoro se cuida. Si yo lo dejo en la calle y pasa alguien, te lo lleva. Yo tengo que cuidar la salvación.
¿Yo puedo perder la salvación? Mira, por eso se han creado corrientes por la salvación, o sí, pero yo fui predestinado a salvarme, la salvación se pierde, no se pierde. Si tú no la cuidas, sí. Eso es como el que toda la vida ha estado en una vida de perdición y en el último momento recibe a Jesús y es salvo. Como el ladrón que estaba en la cruz con Jesús, ¿no? Que estaban los dos ladrones y uno decía, pero tú que eres Dios en burla, ¿no? Tú no que eras el Hijo de Dios, sálvate, sálvate a ti mismo. En cambio el otro le dijo, no, no lo molestes, no, eres el Hijo de Dios, le dijo, y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque lo reconoció como el Salvador y sus pecados le fueron perdonados. Pero cuando no valoramos, pues el reino de Dios te hace que seas, y me devuelvo, ¿cómo es que me devuelvo? ¿Hacia aquí? El reino de Dios tiene que vivir en ti su presencia, su justicia y su gobierno en tu vida. Tú lo puedes conocer, pero si no lo cuidas, si Él no gobierna tu vida, pues sí. Era el anterior, esto. Tienes que renunciar a todo por ella. Como hizo el mercader, vendió todo, como hizo el otro campesino que no lo estaba buscando. Renunciar a todo. Renunciar a las cosas que hacen que tu salvación esté en peligro, porque tú estás jugando con ella, ¿no? Las personas que no la cuidan, que no la valoran. La reacción es radical y total. Radical y total. Y es fuerte, pero cuando realmente queremos que el reino de Dios viva sobre nosotros, tenemos que hacer que sea de manera radical y total. Vende todo lo que tenía, ¿no? Entonces, renunciar a todo por ella. Qué fuerte. El tesoro y la perla representa el reino de Dios, su presencia en tu vida. Si la presencia de Dios no está en ti, entonces es que realmente no ha transformado todo tu ser. Porque el reino no es algo que se añade a la vida. Ay, no, ahora voy a ser cristiano, como soy de ese club, ¿no? Añadido. Entonces voy a ir los domingos de vez en cuando no me dé pereza. Y cuando no. Y orar de vez en cuando le voy a pedir cuando tenga necesidades, porque Él me escuchó. Mira, Él me hizo este milagro, ¿no? Así dice la gente. Pero van detrás del Dios de los milagros, pero no del carácter de Cristo, no de la vida, de conocer cómo es el Padre, de conocer el carácter del Padre. ¿Ah? Entonces, era como cuando Moisés, ¿recuerdan Moisés? Que estuvieron cuando salieron de Egipto y los... ¿Puedes ayudar? El pueblo de Israel iban detrás del maná, detrás del agua que salía de la piedra que tocara, detrás del milagro cuando abrió
¿cierto? Son dos casos y los dos son válidos. Uno tropieza con el tesoro, donde estaba, ¿no? ¿Cuáles de ustedes encontraron al Señor? Porque aunque ustedes todo estaba bien aparentemente en su vida, hay muchos casos, pero alguien vino y les presentó y ustedes entendieron algo superior, algo supremo, algo sublime. ¿A cuánto les pasó así? Que todo estaba bien. Amén. ¿Cómo te pasó, por ejemplo? ¿Qué pasa? Pues pastor, y mi papá es católico, pero mi tía me llevó a la iglesia y yo tenía 18 años, entonces ahí hubo el primer amor. Pues yo era una persona sin ningún problema, sin ningún inconveniente, pero me llegó la palabra de Dios. Y entendiste el valor supremo del reino de Dios, que había algo más valioso, ¿no? Sí, o sea, no todo el mundo tiene que contar testimonio que yo era un borracho, que yo era un drogadicto, que yo estaba en una enfermedad, no, es para todos, ¿cierto? Y entonces estaba el que no lo estaba buscando, que se tropieza como tu caso, y lo encuentra. ¿Alguien quería hablar de eso? Que dijo, sí, yo lo encontré, alguien, y por ahí. Sí, yo también cuando tenía 17 años, me invitaron a una reunión y fui y le conocí al Señor, gracias a Dios. Exactamente, ahí tú te lo encontraste, ¿cierto? Pero el Señor hizo todo para que lo encontraras, ¿no? Movió todas las cosas. Y otros sí lo buscan intensamente. ¿Y quiénes estaban buscando algo intensamente en su vida? ¿Sí? Sí, realmente cuando le conocí al Señor yo me sentía perdida y necesitaba algo. Cuando llegué donde me llevaron, yo lo que escuché que decía, Espíritu de Dios, venga a mi vida, lléname. Y no me voy a olvidar eso porque me sentía vacía. Exacto. Muy bien, o sea, intensamente necesitabas algo. ¿Cuántos saben que necesitan algo intenso en su vida? Que es el reino de Dios. Y apartados de él no pueden vivir. ¿Quiénes lo han comprobado? Amén. ¿Y quiénes pueden dar testimonio de que alguna vez se apartaron, no quisieron, se fueron por la vida, por los quehaceres de la vida, por los afanes o por alguna situación y se dieron cuenta que apartados de Dios no podían vivir? Se siente mucho vacío. No hay rumbo, no hay gusto, deseo de nada. Es como uno flotando. No hay Ajá. Muy bien, gracias. A mis 20 años me presentaron al Señor, pero yo creo que pertenezco al otro lado que no quise aceptar. ¿O sí? Ajá, y fui como 2 veces a la iglesia que me invitó una amiguita que yo tenía Sí. y no fui. Pero realmente las cosas, pasó el tiempo y hace unos días. ¿Alguien más alzó por ahí la mano? ¿No? Bueno, Buenos días, hermana. ¿Puedo participar? claro, Tere, tu testimonio. Mi testimonio es este. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres me inculcaron las cosas del Señor, pero a mis, ¿qué será? 18 años, yo me alejé de las cosas del Señor, busqué el mundo, pero en lo más profundo de mi corazón existía una necesidad que no entendía qué era lo que me pasaba. Hasta cuando el Señor de verdad me encontró, me reconcilié con el Señor y volví a los caminos de Dios, pero tuve que pasar por muchas dificultades. Dios en el mundo me formó, me mostró lo que iba a encontrar en el mundo y me regresó a sus caminos. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor que pude entender lo que significa el reino de los cielos en la vida de cada uno de nosotros. Ese es mi testimonio, pastor. ¿Y dónde te ubicas? ¿Entre los que recibieron porque te tropezaste sin buscarlo o el que buscó intensamente como el mercado? Yo lo entendería que yo lo busqué porque yo conocía del Señor y solo no entendía qué era lo que me pasaba, pero yo necesitaba la presencia de Dios en mi vida. Yo lo busqué. Muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, ahora, entonces vamos a hablar acerca de la alegría del hallazgo. Wow, eso es muy importante. La alegría del hallazgo. Y es que el hombre que encuentra el tesoro
lo deja todo, lo encuentra con alegría, con gozo. ¿Mm? Lo encuentra y lo deja con gozo. Esa palabra gozo es muy importante. O sea, si tú estás viviendo una vida cristiana obligado, amargado, no has entendido el valor del reino de Dios. Porque el que entiende el valor del reino de Dios lo hace con alegría. Porque el reino no es una carga, sino es una fuente de gozo profundo y verdad. ¿Mm? Así que si tu carácter no ha cambiado, si no ha cambiado la manera como actúas, a menos que estés pasando por una situación química o un proceso de una situación mental, ¿no? Un desorden de personalidad o algo así, que no puedes encontrar que estás bajo depresión o algo así, que ese es otro tema, pero normalmente cuando se encuentra y se entiende el valor del reino, se vive con un gozo profundo y verdadero. Es una alegría profunda, no es que me estoy sonriendo todo el tiempo, pero en mí tiene que haber esa paz, de que yo sé que yo estoy en las manos de Dios, que yo sé que estoy viviendo en un gobierno que no es de este mundo. Y ese reino no tiene que ser una carga, sino una fuente de amor. Es un hallazgo inesperado para el del tesoro que no lo estaba buscando. El hombre no estaba buscando un tesoro, lo encontró por gracia. Y ahí vamos, por gracia. Es que somos salvos, no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Él hizo. Lo otro son consecuencias de nuestra fe, cómo voy a actuar, cómo voy a hacer. Pero fue por un regalo que yo recibí. Y es un regalo inmerecido, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que si a alguien les han celebrado su fiesta de cumpleaños. ¿Sí? A todos, aquí a alguien nunca le han celebrado. Por favor, que nos dejes tu nombre para que se lo celebremos. No quiero que tengas un trauma de la fecha de nacimiento y el que no para celebrarlo. A todos nos han celebrado, ¿cierto? ¿Y nos han dado un regalo? Sí. ¿Cierto? Bueno, se supone que ahí había un motivo, ¿no? Una reunión, tus hijos, no sé. Pero resulta que esto no era ni la fecha de cumpleaños, ni era una celebración de nada, sino simplemente Jesús se dio a sí mismo con gozo, con el gozo por lo que sabía que estaba haciendo, ¿sí? Y se dio ¿para qué? Para tu salvación y te lo dio como un regalo, te lo entrego. Te estoy entregando la salvación. A mí me parece increíble el que lo está buscando y lo encontró. Pero también me parece tan valioso el que busca y lo encuentra, ¿no? Los dos son dos posiciones y yo creo que en algún momento de la vida hemos vivido todas, las dos, ¿no? Yo nací en un hogar que mis papás se casaron en la iglesia, cristianos, pero yo lo encontré a mis 14 años, yo lo encontré. Y a mi lado habían muchos hijos de líderes, de pastores que no lo han encontrado. Yo lo encontré, pero yo lo estaba buscando, yo quise buscarlo. O sea, inicialmente él me encontró, pero yo no lo había recibido porque no lo había vivido, sino que vivía como cuando ustedes nacen en la iglesia católica normal. Eso era lo normal para mí, pero hasta que yo tuve un encuentro con Dios, ¿no? Entonces ahí tengo que valorar lo que tengo, el tesoro que tengo. Pastorita, la palabra de Dios dice que nosotros no buscamos a Dios, que Él no. Bueno, en este caso, pues ese era el tesoro, pero también aquí está el que lo busca, ¿no? Buscad y hallaréis, tocad a la puerta. Es que esa es la palabra, por eso hay que estudiarla, ¿no? No es que sea contradictoria, sino que somos seres humanos diferentes y Él nos da libre albedrío, ¿no? De escoger, de saber. Aquí te lo presento, mira, acá te presento este vaso de agua, ¿lo quieres? Tómalo. Si no lo quieres, no lo tomes. ¿Sí? Pero yo te lo estoy dando, a ver, yo te estoy dando esto y no te estoy cobrando. Acéptalo. Lo acepto. Pero después lo dejas ahí y no te lo tomas. ¿Sí? Yo no te estoy cobrando y tú no me lo estás pidiendo, te lo doy. Y otro caso es el que viene sediento, tengo mucha sed, la necesito, y te doy el vaso de agua. Y calmas la sed, pero después desprecias todo lo demás, la fuente de donde viene el agua, ¿no? Yo no puedo despreciar la fuente de donde viene el agua. Yo no puedo despreciar el valor supremo del reino de Dios. No es que por un momento sacio mi sed y después dejo la fuente de agua viva, que es Jesús. ¿Entiendes? Tú tienes que conectarte a la fuente que te da el agua que nunca va a parar.
no es un momento nada más. Entonces ahí está el caso. Es un hallazgo inesperado, el hombre no estaba buscando el tesoro, lo encuentra por gracia. Qué cosa tan importante. Y así ocurre con muchos que sin buscarla activamente, sin buscarla, son alcanzados por su amor. Romanos 10:20. Romanos 10:20. ¿Quiénes quieren ayudarme a leer? Escríbanlo, por favor, alguien de Zoom que quiera leerlo. Si lo pueden ver en Zoom, ¿no? Romanos 10:20. ¿Quién lo tiene? Sandrita, a ver, dale, Sandrita. La palabra de Dios dice en Romanos 10:20, luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaron, les mostré a los que no preguntaron por mí. Exacto, amén. El profeta Isaías, mira, los que no estaban buscando, me encontraron. Ahí está un ejemplo de que hay gente que sin buscarlo, qué gracia, ¿no? Qué regalo tan grande, yo no lo estaba buscando, y me encontraron. Los que no me buscaban, los que no me estaban buscando, me encontraron. Así que esto simboliza la parábola del tesoro a los que no estaban buscando, ¿no? Y lo encontraron. Amén. Ahora, el rey. Perdón, pastora, o sea, se manifiesta de las dos formas, ¿no? Sí. O sea, una que, por ejemplo, yo en mi caso, yo no le buscaba, se me presentó y me encontré. Y otros, en cambio, que le buscan, o sea, se da de las dos formas. Sí. Esta parábola nos enseña que el reino de los cielos es para eso, para los que no le buscaban y también para los que le buscan. Están las dos parábolas. Después siguen más parábolas. Los invito a que sigan leyendo, o la otra semana vienen las otras parábolas, ¿no? Toda la semana, obviamente este estudio es sobre parábolas, ¿no? Todo este semestre de academia. Pero volvemos, el reino de Dios no se adquiere con tristeza ni por obligación, era lo que hablábamos, sino con alegría. Y vamos a leer en Romanos 14:17. ¿Ah? Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo amén? Raquel, ¿me puedes por favor leer Romanos 14:17? La palabra de Dios dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy bien. Amén. O sea, que el reino no se adquiere con tristeza ni por obligación, sino con alegría. Y la alegría no te la da ni la comida ni la bebida. O sea, no te la da la riqueza, no te da lo mucho que tenga, las muchas posesiones, sino te lo va a dar el actuar con justicia, con paz y con gozo en el Espíritu Santo. Porque estos son frutos del Espíritu Santo. Y los vimos el mes pasado, ¿no? ¿Cuáles son frutos? Amor, paz, alegría, benignidad, mansedumbre, y templanza. Aquí está paz, gozo y justicia que hacen parte, ¿no? Justicia lo podemos ubicar en benignidad, en qué más. Bueno, en varios, ¿no? Pero tengo fe, actúo con justicia porque creo en Dios y sé que Él me ha pedido que ame al otro como a mí mismo, así que tengo que actuar con Él como me gustaría que actuaran conmigo. Entonces, el costo del reino, ¿cuál es? Dejarlo todo. Uy, muy bien. Dejarlo todo. Eso va a decir, no, pero esta pastora hoy está muy fanática. Yo solamente les estoy transmitiendo lo que dice la palabra. Si no me creen, vayan ustedes mismos al libro de Mateo capítulo 3. El costo del reino, venderlo todo, que simboliza renunciar a todo lo que me impida poseer el reino. No se compra con dinero, pero exige entrega total. Una entrega total. Hay gente que es muy duro para ellos entender eso y prefieren alejarse. Qué triste, porque tú no sabes, entonces no has entendido el valor de eso. Así, yo entiendo el valor de esta piedra preciosa, de esta perla. A mí no me importa dejar todo lo demás que no es nada por esta perla preciosa. Dejarlo todo, entregarlo todo, porque es el valor supremo e incomparable del reino de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Y dice el libro de Lucas, capítulo 14:33, ¿qué dice? ¿Quién me quiere ayudar a leer? Lucas 14:33, que está acá. Aquí lo tengo.
Y este es lo más fuerte, ¿no? A ver, ¿qué tal si lo leemos todos a una sola voz? Sí. 1, 2, 3. Así pues, cualquiera de vosotros que... Mi discípulo. Está muy duro, ¿no? Pero me devuelvo. Dice con gozo y con alegría. Eso no puede ser con sufrimiento. Esto es con gozo porque sé que no me importa dejarlo todo porque sé que este supremo llamamiento, este reino es superior, tiene un valor incomparable, que lo gobierna todo, que lo domina todo, que lo cubre todo. Eso es el llamado a buscar el reino de Dios. Amén. Así que increíble. Pero tienen que ser buscadores sinceros, ¿no? El que lo busca son buscadores sinceros. Me voy para esto porque no quiero que lean ahí todavía. La sinceridad, ¿no? El mercader, el comerciante, que era un comerciante que decía experto, o sea, no era cualquiera. ¿Quiénes son expertos? Comerciantes expertos que saben buscar bien la mercancía, la que sí se vende, la que sí deja ganancia. Ese no era cualquier mercader que conocía de la mercancía que él estaba buscando. Ese mercader experto que buscaba ese tesoro, esa criptomoneda, que sabía que esperando por eso esa palabra criptomoneda que se está usando muchísimo en las acciones, la gente que la compra está esperando enriquecerse de aquí a unos años, ¿no? Sin hacer nada, pues poniendo su dinero, me entregó todo, hay gente que le entrega todo y se lo entregan a un mejor postor. Pero yo te estoy hablando hoy de un reino que es mayor que esa criptomoneda, que es mayor que las acciones de la bolsa y que no tiene que ver nada con este mundo, sino con un gobierno espiritual. Y es el reino de Dios, que el reino de Dios es verdad y justicia, ¿no? Así que ese mercader representa a los que están asiduos de verdad. ¿Cuánta gente no se le ha hecho justicia? ¿A cuánta gente se ha engañado? ¿A cuánta gente se le ha juzgado incorrectamente? Esos que buscan justicia la encuentran en el reino de Dios. Esos que encuentran, que quieren que se haga la verdad, que finalmente quieren que se les dé lo que les corresponde, lo van a encontrar. Cuando están buscando eso, encuentran el reino de Dios. El reino de Dios es justicia y es verdad. Y cuando tú encuentras el reino de Dios, descubres a un Jesús que murió por ti, que te entregó esa salvación sin que tú la compraras y sin que nadie diera ese cambio. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será añadido. Mateo 6:33. Y hay otra cosa que es muy importante. Cuando hablamos de la perla, ¿cuál era la característica de esa perla? ¿Cuál era qué? Característica. Única. Única. Muy bien. Única. No hay más. Imagínense cuando te dicen, pero es cierto, ¿no? Porque es como en Colombia los paisas tienen fama de que te venden algo y te dicen, no hay más del mundo, señoras y señores, cómprenla, que es la única vaquita que da la leche dulce, las demás no dan leche dulce, esta leche es tan deliciosa que sana todas las enfermedades, señoras y señores, cómprenla y hacen, no saben el chiste, bueno, en Colombia dicen que los paisas son los de Medellín, ¿cierto? Que te venden todo y son súper vivos que hasta te engañan. Y hablan también de los que son de la frontera acá, los pastuzos, que son más crédulos y todo lo creen, y son personas más ingenuas, ¿no? Entonces había un pastuzo que tenía una vaca, y la vaquita estaba ahí flaca, y la tenía que vender en el mercado, eran mercaderes también, la quería vender, entonces digo, no, pasaba la gente y miraba esa vaca flaca, y nosotros, cómpreme la vaquita que está flaca, por favor, cómpreme la que pobrecita, no ha comido, y la gente viene a comprar esa vaca flaca. Entonces pasó un país que es de Medellín, y le dice, no, yo le ayudo a vender la vaca, me da la mitad de lo que venda. Le dijo, bueno, ayúdenme. Entonces dijo, señoras y señores, compren la vaca tiene la mejor leche con vitamina A, B, C y D, los que la han tomado se han levantado de la enfermedad, se han levantado, han estado acostados, pero se levantan, esta leche es dulce, le sirve a usted para los mejores postres, usted
Y él se quedó así, y pasó un señor, se la compró, y el pastor, no, yo ya no la quiero vender. Esto puede pasar. Esta es una sola perla. Si usted no la va a querer vender cuando entienda el valor de la perla, cuando usted entienda el valor de lo que tiene, usted no la va a dejar perder. Usted lo va a cuidar como su mayor tesoro. El reino de Dios en su vida. Es único. La unicidad del reino de Dios es único. No hay nada que se pueda comparar. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Eso está en el libro de Hechos 4:12, si lo quieren anotar. Entonces, ahí debajito de la lista, unicidad. Es única. Hechos 4:12. No hay nada, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y el sacrificio voluntario. El mercader vendió todo lo que tenía. Y esto refleja una fe que valora lo eterno. No valoren tanto las cosas temporales. Denle el valor que merece. Porque hay veces que valoramos más lo temporal que lo eterno. No estoy diciendo que no valoren lo que han tenido, lo que han luchado, lo que han trabajado por años, pero denle el valor que merece. Denle el valor que merece a los hijos, ámenlos, cuídenlos, a las esposas, a los esposos, a los padres. Pero por sobre todo eso, es increíble cuando yo aprendo a amar más a Dios, al reino, por encima de todas las demás cosas. ¿No? En Filipenses 3 del 7 al 8, dice, ese sí quiero que lo leamos, y no lo tengo acá. Filipenses 3 del 7 al 8. ¿Quién de esto lo quiere leer? De los que están en segundo. Filipenses 3 del 7 al 8. ¿Quién está leyendo por ahí? Amén. ¿Raquel? Sí. Léelo, por favor. A ver, ya. 3 del 7. La palabra de Dios dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no les digo nada más. Filipenses capítulo 3, del 7 al 8, guárdenlo. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Piensen, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Y las ha estimado ahora como pérdida por amor a Cristo. Ahora, el verdadero tesoro y la verdadera perla en Cristo. ¿No? Cuando Cristo llega a nuestro corazón, encarna el reino de Dios en nosotros. ¿Quién lo haya? Ajá. Quien lo haya, pues, ¿qué quise decir? Lo haya todo. Quien encuentra a Cristo, encuentra todo. Quien lo haya todo. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. A ver, le voy a pedir el favor. ¿A quién lo tiene por ahí? Aquí, 2:3, Moniquita. A ver, Filipenses 2:3. Colosenses 2:3. Sí. ¿En quién está escondido todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento? Exacto. Si luego lees el anterior, entonces, el 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de esconder el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Porque en quien está todo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Mira, este verso es tremendo. Es tremendo. ¿Quién lo quiere leer en otra versión? Desde el 2 y el 3. Ajá. Colosenses capítulo 2 del versículo 2 y 3. La palabra dice, me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados y unidos en amor.
Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto de Dios. Les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea que Cristo es el verdadero tesoro, es la verdadera perla, ¿cierto? En quien él encarna el reino de Dios. Y quien lo haya todo, haya todo. Ahora, ¿el reino se recibe por gracia? Sí. Es un regalo, como les decía. Ni estaban cumpliendo años, ni lo merecían, ni era nada. Simplemente se les entregó, pero exige entrega. Exige entrega. No es que yo no voy a cuidar. No se gana por mérito. No es que porque ustedes lo merezcan, pero transforma la escala de valores del creyente. Si cuando usted recibe el reino de Dios no le transforma, entonces usted no le ha recibido. No lo ha entendido. Tal vez lo recibió, pero no lo valoró y no lo entendió. No entendió el valor de la gracia. Porque por gracia soy salvo, ¿no? Dice, no por obras. Para que nadie se vanaglorie. Eso está en Efesios capítulo 2. A ver quién busca Efesios capítulo 2. Versículo 8 al 9. A ver, de las que están por ahí conectadas. Dice, Efesios capítulo 2, perdón, Efesios 2, sí, del 8 al 9. A ver, ¿quién quiere de las que están conectadas por Zoom que quieran? Que no sea Raquel, que Raquel ya nos ayudó. Ni Rita. A ver si Maritza puedes contestar, ¿estás ahí? Maritza y Cris, ¿o quién más abrió? Efesios capítulo 2. 8, 9. Del 8 al 9. Lorena, a ver, Lorena, Efesios, ¿lo tienes? Capítulo 2. ¿Dónde? ¿Tienes Efesios capítulo 2 del 8 al 9? Sí. ¿Qué dice? A ver. Sí, pastora, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Sigo? Sí. Ya, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Muy bien, fuimos hechos por Dios para las buenas obras. No, hasta ahí está muy bien, gracias, pero la gracia se recibe por la salvación se recibe por gracia. Ajá. Así que no se desconecten de la fuente del agua. No reciban solamente el vaso de agua y se desconectan porque se secan. Así que el reino de Dios se recibe por gracia, pero exige entrega. Y ahora, el gozo de pertenecer al reino supera cualquier pérdida. ¿Cuántos hemos perdido muchas cosas en la vida? Algunos han perdido riquezas, algunos han perdido relaciones familiares, algunos han perdido, les han quitado hasta el buen nombre en algunas situaciones, injustamente. Pero el gozo de pertenecer al reino supera cualquier pérdida. Porque aquí en este caso el discípulo no se lamenta de lo que deja. Ay, me voy, pero voy a dejar ahí. ¿Qué dejaste? ¿Qué es lo que estás dejando? Sino que te vas con alegría por lo que estás ganando. O sea, lo que dejo no se compara con lo que voy a ganar. Amén. ¿Y el que halló el tesoro se fue triste? No, se fue gozoso, se fue feliz, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. ¿Quién puede leer Nehemías capítulo 8:10? Nehemías 8:10. ¿Qué dice Nehemías 8:10? A ver, alguien por allá que no han leído. ¿Mi hermana lo tiene? ¿Tú lo tienes? Nehemías, ¿no? ¿Quiénes en esa mesa quieren? Nehemías 8:10. A ver, un momentito, uy,
Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Quién es el gozo? ¿Quién es nuestra fortaleza? Dios, el gozo del Señor, nos gozamos en Él y es el que nos fortalece. Mire, si usted se siente sin fuerzas, si se siente cansado, si se siente agotado, vaya a la presencia. Usted no se va a imaginar, es sobrenatural, porque es que nuestro reino no es del mundo. Cómo el Señor le fortalece, cómo lo ayuda, cómo fortalece su mente, su corazón, y le trae una nueva visión de las cosas que parecen confusas, que parece que se acabaron, que parece que todo se cerró, que es injusto. Vaya a la presencia de Dios y Él le va a dar una nueva visión, Él le va a dar el gozo, le va a dar fuerzas, porque el reino de Dios es justicia y es verdad, ¿no? Entonces, quien haya el reino, haya vida verdadera. Esta vida se acaba, pero el que haya el reino de Dios, haya la vida eterna, haya la vida verdadera. El llamado de Jesús es claro, vale la pena dejarlo todo. Vale la pena todo lo que te cueste, porque el reino de Dios es ese tesoro, ya sea escondido para los que lo encuentran o es esa perla preciosa que estaban buscando. Pero no es barato, no es barato. Esa perla es de gran precio, son tesoros. Y como son tesoros, tienes que cuidar, porque yo no dejo mi tesoro en la puerta para que se nos lleve a todos. Es precioso, no es gratuito. Si usted tiene $100,000, wow, Dios mío, okay, tiene $100,000, usted va y dice, ay, en cualquier lado lo voy a dejar, o a cualquier banco que no le da seguridad, se va al banco de Pepe Rodríguez que lo puso en la esquina. No, usted lo cuida, sabe, piensa, hasta contrata a alguien para que le digan que lo invierte, si es que no está seguro. ¿Qué haría usted con $100,000? Me los gastaría, me voy de viaje. No, tampoco. Hay que saberlo, invertir. ¿Cómo ustedes invierten el valor del reino en sus vidas? ¿No? ¿Lo multiplican o lo esconden? Y esa es otra parábola, el que escondió el tesoro, ¿no? Y no lo puso a producir. Pero yo hoy les invito, adelantándome a la otra parábola, que pongan a producir su talento, su reino, su regalo, su tesoro. Y la manera de ponerlo a producir es produciendo más hijos de Dios, más frutos. Así que el que haya el reino, haya la vida eterna. Y vale la pena dejarlo todo. Pero hay una cosa muy importante a la que hay que renunciar. Más que renunciar a los placeres de este mundo, a los vicios, a las malas amistades, a las relaciones que no te ayudan a edificar, hay algo más importante que hay que renunciar. Y es renunciar a mí mismo, a mi ego, a mi yo, a todo lo que yo quiero. Esa es la más difícil. Bueno, vamos a hacer aquí un ejercicio práctico. Rápidamente, yo les voy a dar aquí unas preguntas para reflexionar, ¿no? Y quiero que las escriban. ¿Todos tienen donde escribir? Que no escriban, busquen una hojita y un lapicero, los que no tienen. Por favor, los que están en Zoom también tienen que escribir. Primera pregunta. ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en mi vida? Es bien personal qué lugar. El primero, siendo honestos, nadie le va a decir que comparta lo que no quiere compartir. ¿Qué lugar? Si ocupa el primer lugar, usted tiene que ser sincero. Cuando usted se despierta por la mañana, ¿qué piensa? Cuando se acuesta, ¿qué piensa? Segunda pregunta. ¿Es lo más valioso para mí, el reino de Dios? Segunda pregunta. ¿Es lo más valioso para mí, el reino de Dios? Tercera pregunta. ¿Ya la respondieron o no? ¿O solo están haciendo las preguntas? ¿No les están haciendo las preguntas?
Sí. Bueno, entonces vamos a ir a la primera pregunta y les voy a dar 1 minuto para que la una sola pregunta. No me contesten. Pero mire, esto, la verdad, no es para que me lo respondan a mí. Para que ustedes mismos piensen si es verdad, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Realmente ocupa el primer lugar en tu vida? Vamos a darles el minuto ya, para que respondan la primera pregunta. Tengo la clase delante, voy a hacer una siguiente. Me equivoqué, en vez de ponerle 30 segundos, le puse 30 minutos. Yo decía, pero ¿por qué se demora tanto? Muy bien, ya tenemos el tiempo para la primera pregunta. ¿Alguien se atreve a responderla? Sí, pastor. ¿Qué responde? Que no. ¿Que no es el primer lugar? No. Eso, Honestamente. y eso de cierta forma me da vergüenza conmigo mismo. Sí. Saber que tengo el tesoro en mis manos y no lo he aprovechado. ¿Y por qué crees eso? ¿Por qué piensas que no es el primer lugar? ¿Qué ocupa el primer lugar si no quieres compartir? ¿En general? ¿En general? Sí, no, pienso que más es mi trabajo. ¿Tu trabajo? Sí, porque salgo 6:30 de la noche, de la mañana y llego a las 8 de la noche. Sí, claro. Pero ¿es lo más valioso para ti el reino de Dios? Sí. Sí lo es, pero no ocupa el primer lugar. ¿Qué consejo le pueden dar a la hermana si tienen que trabajar todo el día? ¿Cómo puede hacer que el reino de Dios esté en ellas si tienen que trabajar? A pesar de que en mi trabajo escucho prédicas, conferencias, tanto el rato como alabanza, sí. Pero entonces si tú pones todo el día eso alabanza, porque no es eso, no es poner alabanza, pero está, ¿qué es? ¿Qué te hace falta para que el reino de Dios ocupe el lugar en ti? Pienso que de pronto en mi horario pues despertar un poco más temprano y poder darle ese tiempo al Señor. Es cierto, es un sacrificio, exige entrega. Eso podría ser levantarte un poquito más temprano, dedicarle tiempo. En la noche, en la noche también llego muerta porque tengo que hacer el almuerzo para mi hijo que lleva el otro día al trabajo, pero igual tengo unos 2 días a la semana oración con Marci. Claro. ¿Y no hay algo que deberías cambiar, algo que puedas cortar en tu vida excelente para poderle dar más tiempo a Dios? ¿O es el tiempo o es realmente que no gobierna? Es que gobernar implica todo. Es que no solamente es que estoy en el trabajo escuchando, sino que mis pensamientos sean gobernados, mis decisiones, mi manera de hablar, mi manera de cantar, mi manera de pensar, que sean gobernados por Dios. Ese es el punto, ¿no? El gobierno, el dominio, la soberanía que es en nuestra vida. Sandrita, ¿qué quieres decir?
Yo decía que, bueno, para la hermana que, bueno, que se ponga, por ejemplo, que puede escribir el tiempo, o sea, todo lo que ella va a hacer y puede hacerle, por ejemplo, un hábito. Por ejemplo, dice, quiero levantarme, yo que sé, a las 5 de la mañana, hacerlo un hábito por 20, una disciplina por 21 días y se vuelve un hábito, porque yo no lo he puesto, ¿no? En práctica. Digo, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana y yo ya tengo un como es ya, digamos, de leer la Biblia, digamos, ya leo la Biblia, los versículos diarios y me tengo, por ejemplo, un proverbios cada de mañana, de acuerdo al día, y termino con el devocional. O sea, eso yo me tomo 1 hora y media más o menos en meditar y todo, desde las 5 hasta las 6:30. Entonces, ya es una disciplina que yo lo hago todos los días. Entonces, ya 5 de la mañana a despertarme aquí. Es un hábito que he cogido hacerlo todos los días. Claro, tú has hecho ese tiempo para Dios y te has esforzado para hacerlo. Sí. ¿Y has visto resultados en tu vida? Muchísimo. Sí. De hecho, como digo, yo, por ejemplo, en mi caso, yo ahorita yo puse que sí, para mí sí es mi primer lugar. Yo puse el reino de Dios, para mí es mi primer lugar porque es mi mayor tesoro y es mi mejor regalo que yo puedo tener en mi vida. Sí, bueno, pero está bien y te felicito y wow, porque no, yo he querido y hay veces uno lo hace por tiempos, pero después otra vez como que ya desfallece, ¿no? Vuelve y por las situaciones, no sé, o como que se cambia el hábito cuando lo deja de hacer. Pero hay gente, acuérdate, no sé quiénes escribieron la predicación del segundo servicio el domingo pasado. No te estoy diciendo que tú eres eso, no, pero hay gente que es como los fariseos, que oran y saben la palabra y se entregan todo, pero su actitud está lejos de Dios. ¿Cierto que sí? Muy importante tener tiempo con el Señor. Mira, eso de verdad cambia tu manera de pensar, cambia tu día, uno se levanta con más fuerza, es como cuando uno va al gimnasio, ¿quiénes han hecho tiempo de ejercicio? O que empiezan a caminar y después cuando caminan sienten que tienen más fuerza. Mira, en la vida espiritual, cuando ustedes hacen ejercicios espirituales de oración, cuando establecen tiempos para Dios y los respetan, cuando hacen un altar para Dios en sus vidas, créanme que su vida se va transformando, su mente se va transformando, la manera como se habla, como se ven las cosas, cambia. ¿Eh? ¿Alguien más quiere contar algo de qué lugar ocupa el reino de Dios en tu vida? Honestamente, o ya, mi hermana. Hermana, antes de pasar yo quería decir algo, porque Dame la un hermana... segundo, hermana Rita, por favor, que ya va a hablar aquí una hermana y después yo te doy la palabra. Bueno, dile, mi hermana. ¿Puedes hablar fuerte, por favor, para que te puedan escuchar? Yo entiendo aquí lo que dice la palabra también del Señor en nuestro diario vivir. No es solamente que nosotros, al menos hablo por mí, no es solamente por lo que muchas de las veces hay las preocupaciones que a veces dice el Señor, no se preocupen por la ropa, no se preocupen por la comida, no se preocupen por mucho el día a día que se vive, ¿no? Sí. Pero muchas de las veces nosotros, yo al menos sí, que me ha venido eso, y eso es lo que a veces le queremos poner al Señor en primer lugar, pero hay esa lucha constante de que quiero hacerlo, pero hay otra cosa que estoy en esa lucha para poderle que Dios sea el primero, como dice su palabra, no preocuparme, pero en esa lucha es donde al menos tengo eso, porque en el diario vivir pues hay ese esfuerzo, esa lucha que toca estar del día a día. Es que la lucha yo creo que está es como lograr el equilibrio, ¿no? Entre que tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que planear, no me puedo quedar acá, pero que también tengo que entender que tengo que descansar en Dios, que se lo tengo que entregar todo a Él, que Él toma control, ¿no? Pero que tengo que lograr ese equilibrio en entregarlo, en dejarme en Él, pero saber que tengo que mi día a día entregárselo a Él sabiendo que Él es el que lo va a bendecir y Él es el que lo va a dirigir. Hermana Rita, ¿qué vas a decir? Gracias. Hermana Rita. Yo lo que quería decir es que en realidad para nosotros el reino de Dios es lo primero, pero tenemos una vida que Dios mismo ha permitido que tengamos una vida cotidiana donde nuestro
demostración de que Dios está en nosotros es a través de nuestro testimonio, a través del apoyo a las personas en el trabajo, el apoyo a los hijos, a la familia. O sea, todo eso no necesariamente es que tengamos que estar las 8 horas doblando rodillas para el Señor, sino dando el testimonio real y vivo para que la gente cuando nos mira, muchas veces a mí, yo doy gracias a Dios, me han dicho, no, es que vos se te ve que eres cristiano, porque está Dios en ti. ¿Por qué? Porque uno busca de Dios, pero en todas las cosas, más, por más pequeñas que hayan las cosas en la vida, ahí está el reino de Dios, nosotros dando testimonio y haciendo la práctica real de la justicia de Dios. Nada más, hermano. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tomar otros 30 segundos para la segunda. 30, si les parece poquito, está bien. Para la segunda pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a dejar por el reino? Pero es en serio, no me la tienen que decir, pero contéstenla, de verdad, con mi corazón. Comienza. El tiempo para que piensen y lo escriban. No voy a decir a mi esposo. Por allá, Paula. Voy a empezar o a mi esposa, perdón. No voy a soltar. Que estoy dispuesto a dejar, voy a dejar a mi esposa porque no me ayuda, no. El dormir. Espérate, 30 segundos. Está la alarma tan horrible, ¿no? No, es la que te quita cuando me despierta. Ya espera un segundo. Uy. Estoy pensando cuando estoy durmiendo y me tengo que levantar. Bueno, ¿qué estoy dispuesto a dejar por el reino? Esa es una pregunta muy profunda. ¿Quién quiere responderla? Con honestidad. Los hábitos. Los hábitos. De mi parte, los hábitos. ¿Cuáles hábitos? Los malos hábitos. A mí me gusta dormir, la verdad. Sí. Entonces no sé si puedo levantarme a las 5 de la mañana. Pero no tienes que levantarte a las 5, todas las relaciones son diferentes, ¿no? Ajá. Pues, no sé, dejar un otro hábito. Por ejemplo, yo diría dejar un programa, un reality que estoy viendo, el Masterchef o algo así. ¿Sabes que voy a sacrificar? No tengo tiempo para orar, pero no me pierdo Masterchef, algo así, ¿no? Claro, claro. Ay, no, o no me pierdo, no sé, el que todavía no han encontrado a la niña que secuestraron, ¿te acuerdas? En una novela turca. ¿Qué pasó? Yo vivía en Estados Unidos y fui a visitar a mi mamá a Colombia y ella, ay no, a las 4 comienza el por favor, nadie me hable, solo quiero ver la novela. ¿De qué se trata, mami? De una niña que secuestraron, que no, bueno, o que se perdió algo así. Al año fue a visitar a Colombia, entonces, ay no, ir a ver el pillo, ya apareció la niña, no ha aparecido, pero sí, de eso cambió mucho, no podría ver un año una misma novela. Y esa novela te quita la atención, o esos juegos de video, voy a decirle aquí a los chicos, decir que cuánto tiempo te quita esto, cuánto tiempo te quita el revisar tu Facebook, o cuánto tiempo te quita revisar el Instagram, o cuánto tiempo te quita el sentarte a hablar por teléfono, cosas que resulta uno hablando con otra persona que no tiene que estar murmurando de otros. ¿Qué es el hábito, por ejemplo, ahora que tú dices de hábitos que puedo dejar? Las redes sociales. Por ejemplo. ¿Quién más quiere compartir algo que está dispuesto a dejar? Buenos días. Sí. Ya va. ¿Qué estoy dispuesto a dejar por el reino? Yo creo que estoy dispuesto a hacer lo más duro que puede hacer un ser humano y es a renunciar a mi ego. Y dejar que el amor de Dios llene en todo mi ser. Amén. Te voy a dejar una tarea, pero me la muestras. Escribe una hoja sobre tu ego. ¿Qué es tu ego? ¿A quién te refieres con el ego? Bueno, para que eso no se quede solo en palabras. ¿Listo? Te espero la tarea. A ver, Dianita, Diana Chicaiza, ¿qué estás dispuesta a dejar por el ego? Buenos días. Bendiciones, hermano. Yo tengo un gran problema con la ira. Yo pienso que cuando yo me enojo, pierdo totalmente la demostración del amor de Dios hacia las personas. Entonces yo sí me comprometo a tratar de dominar todo eso para
para no perder el testimonio y no lastimar tampoco de pronto por un momento de ira, lastimar a alguien. Entonces sí, eso me cuesta bastante. Claro, Esto es mi manejar tus emociones. Manejar las emociones es bien complicado. Y cuando el reino de Dios se enseñoree de nosotros, nosotros tenemos que dejar que Él nos enseñe a manejarla. La ira, el enojo, la desesperación, la angustia, ¿no? Gracias, Dianita. Yo tengo una, o sea, y voy a tomar porque yo también puse, dice, ¿qué estoy dispuesto a dejar por el reino? Puse también mi ego, voy a también a contestar, hacer la tarea. Y también para mí importante, y pienso que para todas las madres, aprender a soltar a mis hijos. Porque siempre uno quiere controlar, quiere estar con los hijos y quiere, en mi caso personal, siempre querer controlar la vida de mis hijos. Y soltar a los hijos ya adultos, creo que es lo que estoy dispuesta a dejar. Me va a costar. Tremendo. Pero lo voy a hacer. Pues estoy dispuesta a hacerlo por el reino. Claro. Soltarlos a los hijos es como dejarlos que ellos empiecen a caminar y también confiar que Dios está en control y no querer solucionarles todos los problemas. Ese es el problema. Cuando les queremos solucionar y no dejamos que Dios obre. Entonces no los dejamos que tengan sus procesos con Dios, porque uno quiere solucionarles el problema. Porque uno siente que tiene el poder, la posibilidad. Ay, no, mi hijo está en una situación, a ver, le pongo un negocio, a ver, le consigo una... Déjalo que él se esfuerce, que aprenda y que busque a Dios, que tenga la necesidad de buscar, porque no los dejamos que tengan tiempo con Dios, porque todo queremos que sea a través de nosotros. Y resulta que nosotros no vamos a estar toda la vida con ellos. Hay un momento en que ellos tienen que estar solos y tienen que crecer. Entonces, soltar a los hijos es fuerte, ¿no? Soltar a los hijos, soltar el ego, creo que es el ego, porque es el ego de que nuestros hijos sean exitosos, de que estén bien, de que... Y no nos acordamos que no son hijos nuestros, sino son prestados, son hijos de Dios. ¿Alguien más quiere responder esa pregunta o pasamos a la segunda? Pastorita, cuando venga haciendo un análisis sobre esta pregunta, creo yo de que todos tenemos que hacer un autoanálisis de todas las cosas que tenemos como cargas que nos impiden realmente estar en esa relación cercana al Señor. Exacto. Entonces yo creo que individualmente tendríamos que ser como al hermano de Mendoza, hacer un listado de todas las cosas que nos está impidiendo tener esa relación directa con Dios. Claro, y es que básicamente todo se refiere a eso, a mi yo, a mí mismo, a mi ego, a que yo soy el que trabajo, yo soy el que tengo, yo soy el que quiero, yo soy el que... ¿Y dónde está Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? ¿Qué tal si le entregas este tiempo a Dios de una manera diferente? ¿No? Búscate. ¿Cómo puedo yo servir al prójimo, servir a Dios a través del prójimo? ¿Cómo puedo hacer más justicia? ¿Cómo puedo quitarme un poquito de todo lo que tengo y darlo? Y ustedes son tan bendecidos. El sábado pasado que yo estaba sola, mi esposo estaba viajando, yo les contaba que me fui sola. Yo amo tomar café y un postre. Lo cambio por lo que sea, un par. Y me senté sola porque no había nadie que se pudiera ese día, me iba a llamar quién. Me fui sola a sentarme un café y un postre. Y estaba ahí, pasó un niño vendiendo los dulces, ¿no? Y el niño ahí, yo digo, pero ¿por qué los niños tienen que estar vendiendo? Yo me pongo a hablarle, ¿no? ¿Y tú por qué estás vendiendo dulces? No, lo que pasa es que no he podido comprar los materiales de mi colegio para estudiar y estoy atrasado. Y entonces yo empecé a hablar con él y le pregunté, ¿qué has comido hoy? Me dice, he tomado un plato de sopa. Y era las 6 de la tarde. Y le digo, ¿de desayuno? Y me dice, no hubo desayuno. Solo tenía sopa. ¿Y qué vas a comer? No más. Mis papás venden mangos. Están aquí afuera vendiendo, siquiera acompáñenme. Y yo me quedé pensando y yo dije, somos tan afortunados. Yo me estaba comiendo un postre. Me estaba quejando porque estaba sola. Imagínense. Uno se queja de cosas. Me estaba quejando, ya que pesar, que pereza estar aquí sola, que almuerzo, pero no almorzaba no porque no quisiera, sino porque, no porque no pudiera, sino nos quejamos de cosas que son tontas. Y hay niños que sí están sufriendo, hay gente, ¿cómo podemos hacer para ayudar a esos niños? ¿Cómo podemos hacer para ver el dolor del prójimo? Hay veces tenemos vecinos que aunque vivan en una casa cómoda, tienen problemas de soledad, tienen problemas de que los han rechazado. Y podemos llegar con una palabra al vecino, al que trabaja con nosotros, ¿no?
Vamos a la tercera pregunta rápido porque tenemos que ir al taller de lidere. Tercera pregunta. Busco activamente como el mercader experto que buscaba la perla preciosa. Busco activamente las cosas del reino como el mercader que buscaba las perlas. 30 segundos para responder. Activamente. El despertador. ¿Alguien de la pantalla puede responder? ¿Alguien que está en Zoom? ¿Buscas activamente el reino de Dios? A ver, Jenit, esta maestra tremenda que siempre está trabajando con los niños. Jenit Sinisterra. ¿Buscas activamente las cosas del reino como el mercader que buscaba la perla? Jenny, creo que tu micrófono está cerrado algo porque no te oímos. ¿Aló? Sí, responde, por favor. Okay. Bueno, estoy en el bus justamente yendo a lo del lidere. Entonces considero que sí, que estoy en esa búsqueda constante de... ¿Alguien entendió? No. No te escuchamos, que nos lo pueden mandar por mensaje y después lo leemos. Bueno, porque no te escuchamos. Sí, porque estoy en el bus, tal vez por eso no me escuchan. Ay, qué pena. Mira, vas en el bus. Ya, ahorita dice porque hoy en el bus es acércalo a tu boca otra vez y dinos algo. Se corta. Ay, no, se te corta, creo, porque es difícil. Pero qué bien que estás haciendo el esfuerzo desde allá. Creo que vienen para acá. Gracias, Jenny. Después, entonces, si puedes escribirlo a alguien que quiera compartirlo. Pueden quitar. Yo creo que si busco todos los días a través de la oración, lo busco en cosas que uno quiere dejar morir para ser mejor por él, ya no por mí siquiera, sino por él. Sí, lo busco, por eso estoy aquí, sí, queriendo aprender más de él. Lo busco cuando me uno a algunos ministerios, cuando quiero servir, cuando estoy en la célula. Es para buscarle, para conocerlo mejor y seguirlo por convicción, no por tradición. Entonces siempre muy bien, por convicción, muy bien, Moniquita. La siguiente pregunta ya para terminar, 30 segundos. ¿He perdido la alegría de haber encontrado el tesoro del reino? 30 segundos. Tuyo es. Ahí está yendo cantando. He perdido la alegría de haber encontrado el tesoro del reino, o sea, he perdido el primer amor. La alegría, porque si lo tienes que hacer con sacrificio, con dolor. Hola, hola. ¿Quién quiere hablar por ahí? Carmen Zacarías, de acá de Tabasco, México. Uy, desde México nos están escuchando. A ver, acá nuestra calidad respuesta. ¿Has perdido la alegría de haber encontrado el tesoro del reino? No, es un gozo, una alegría servir. Al principio parece ser doloroso, pero cuando se ve el resultado, el gozo, la alegría, el ver el triunfo en Dios es aún más grande. Y cada día aumenta en el buscar, en el servir en el reino de Dios. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien piensa que ha perdido el gozo en su vida? Como que siente que esto es un sacrificio, como que es mucha carga, como que qué difícil, o lo hace con el gozo de entender que el que haya el reino lo haya todo.
Amén. La última lista, para los últimos 30 segundos. Quiero que hagas una lista rápida de las cosas que podrías estar valorando más que el reino de Dios. Por ejemplo, la seguridad, la comodidad, el éxito, la aprobación de otros, mi orgullo, mi autoestima, mi mismo, mi ego, ¿no? Haz una lista rápida, 30 segundos. Por ahí la gente nos llamando así. Haz una lista de las cosas que podrías estar valorando más que el reino de Dios, como tu seguridad financiera, tu comodidad, tu éxito, tu aprobación. Bueno, ¿quién quiere responder? Algo que estás valorando más en tu vida. ¿Quién está viendo ahí? ¿Lo puedes leer? Sí, dice Alexis Vázquez. Creo que el reino de Dios es todo en nuestra vida. Esa es otra persona. No. Por eso Cristo dijo, Dios nos dio la oración, Él dijo en la oración, venga a tu reino. Deberíamos pedir que el reino de Dios esté sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro negocio y sobre nuestros hijos también. Amén. ¿Quién quiere responder la pregunta de la última? Las cosas que estás valorando más que el reino de Dios. En mi caso, por ejemplo, la semana pasada no vine a la iglesia porque mi hijo me dijo, pero mami, no te vayas, pasa conmigo, porque nos pasaba porque él no asiste, viene muy rara vez. Sí. Así me sentí un poco mal porque no pude venir, pero también pensé que mi hijo es más importante. O sea, mira, ahí yo sí tengo, mira, no es que sea más importante, Dios es más importante, pero tu hijo es más importante que la iglesia en alguna manera. O sea, ¿por qué? O sea, Dios está en tu corazón, pero si tu hijo te está diciendo, mamá, quédate conmigo, tú puedes quedarte con él ese día y puedes sembrar en él el reino a través del amor que le estás dando. Claro, te quedas con él y le muestras que él es muy importante para ti y él no va a tener un resentimiento hacia la iglesia, no hacia Dios, sino, pero ¿por qué mi mamá me deja siempre y no al adulto? Bueno, pero una vez, ahora si te lo ahora, uno tiene, ya tiene 50 años, no, pues ya, eso es otra cosa, tiene 50, pues. 26. Pues no, todavía necesita, es que necesita cariño, amor, y es una manera, tú le podrías decir, pues vamos a la iglesia y te invito a desayunar. Sí, mañana va a venir. ¿Ves? ¿Viste? Te quedaste y le sembraste. Hay que ser sabios, hermano, porque hay veces la gente se aleja de la iglesia porque no sabemos tener un equilibrio. Así es el equilibrio. Bueno, vamos a orar para salir porque tenemos el taller de líderes y servidores y pongámonos en pie, oremos para terminar. Llega a salir porque quiere. Sí, claro. ¿Cuál fue el capítulo de Mateo capítulo 13, versículo 44, 45 y 46. Bueno, voy a pedirle a mi hermano que nos ayude a orar. Voy a orar. Sí, ora para salir, por favor. Terminamos. Amén. Bendito Señor Jehová, Señor de los cielos, Padre amado, Padre que nos ha rescatado desde mucho antes que nosotros existía, Señor, que nos has llevado en el camino de la vida, nos has cuidado, nos has amado, nos has protegido y nos has hecho encontrar tu tesoro que es el reino de Dios. Te pedimos humildemente, Señor, que nos des la sabiduría para entender todas estas perlas preciosas que nos estás dando y que las sepamos introducir en nuestra vida como algo único y precioso. Que todas las personas que estamos aquí, Señor,
Seamos dignos de llevar ese reino como un tesoro, Señor, que tú nos pides. Te pido bendiciones para las personas que han dedicado su vida a entregarnos estas perlas en tu nombre. Que Dios las bendiga y las conduzca siempre por ese camino para que muchas más personas puedan encontrar esas perlas. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, porque necesitamos de ti, necesitamos de este reino. Gracias, bendito Dios. Quedamos en tu presencia y esperamos siempre de tu amor y tus bendiciones. Te oramos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén.